Al finalizar este video, recuerda que en la parte de la descripción, se encuentra el examen gratuito en línea, con calificación automática, referente a esta nueva clase. No dudes en presentarlo. Bienvenido a la clase 41, de nuestro curso de refrigeración y aire acondicionado nivel medio. Adelante Luis con la explicación. En este video, vamos a estudiar los principales tipos de compresores de pistón, usados en refrigeración y aire acondicionado, en aplicaciones del campo doméstico, comercial e industrial. Ahora mi compañero Paco va a empezar el estudio, con las definiciones básicas. Adelante Paco con la explicación. Empecemos con las características del compresor de pistón. 1. Es el tipo más común de compresor. 2. Funciona confinando y comprimiendo volúmenes específicos de gas, entre un pistón y la pared de un cilindro. 3. El movimiento alternativo hace que se introduzca gas en el interior durante el desplazamiento de aspiración o entrada, y que éste se descargue durante el desplazamiento posterior. 4. Las válvulas de aspiración y descarga, accionadas por resortes, se abren o cierran automáticamente, a medida que el pistón se desplaza hacia arriba o hacia abajo, por la cámara del cilindro. 5. Existen compresores alternativos abiertos, herméticos, y semiherméticos. 6. Un motor se conecta a un eje que, al girar, hace avanzar y retroceder un pistón en el interior de un cilindro. 7. El motor, al girar, hace retroceder al pistón y abre la válvula de entrada, de forma que se produce la aspiración del refrigerante. 8. El motor sigue girando, y el pistón comienza a avanzar, comprimiendo el gas, y cerrando la válvula de entrada. 9. Cuando el pistón alcanza la parte superior del cilindro, la presión del gas es lo suficientemente alta, como para forzar la apertura de la válvula de descarga. 10. Acto seguido, el vapor sale a través de la válvula de descarga abierta. 11. La principal ventaja del compresor de pistón es su durabilidad y posible reparación. 12. Otra ventaja es su buen comportamiento cuando se desea generar temperaturas muy bajas, donde es posible comprimir por etapas al gas. Empecemos diciendo que según la manera como el compresor de pistón regula su capacidad de enfriamiento, tenemos los siguientes tipos. 1. Compresor de pistón de velocidad fija. 2. Compresor de pistón de velocidad variable, o inverter. 3. Compresor de pistón con descargadores y digital. 1. Compresor de pistón simple de velocidad fija. El compresor de pistón simple de velocidad fija regula la producción de frío, apagando y encendiendo. Así, una vez se alcanza la temperatura del local o depósito, el compresor apaga. Una vez la temperatura del local o depósito empieza a aumentar, y alcanza un determinado valor de temperatura, entonces, el compresor vuelve a encender, para iniciar de nuevo, la producción de frío. En la actualidad, el uso de este tipo de compresor de pistón, en equipos nuevos, es más frecuente, en sistemas de refrigeración más económicos y de baja capacidad, donde el ahorro energético usando otras tecnologías de compresión, comparada a la inversión inicial, no genera tanta diferencia, por el pequeño tamaño de los equipos donde se utilizan. Ahora mi compañero Paco nos va a explicar el compresor de pistón de velocidad variable, o inverter. Adelante Paco con la explicación. Tiene la facultad de graduar la cantidad de refrigerante que fluye por el circuito, a través de la variación de frecuencia del motor del compresor. Esto quiere decir que dependiendo de la demanda de frío, el compresor gira rápido o lento según sea el caso. El motor no apaga sino se adapta a lo que se necesita. 1. La cantidad de refrigerante que puede manejar un compresor scroll con velocidad variable, es directamente proporcional a la velocidad de giro. 2. Ajustando el valor de frecuencia de trabajo del compresor, se puede adaptar la producción frigorífica a la demanda de la instalación. 3. La carga se adapta mejor con un mínimo de variación en la presión de evaporación, y se minimizan las fluctuaciones en la temperatura de carga. 4. Mejor eficiencia del sistema a carga parcial. 5. Mayor vida útil del equipo debido a funcionamiento continuo en lugar de ciclar. 6. La baja corriente de arranque evita la necesidad de dispositivos de arranque asistido. 7. Con un aumento de velocidad controlado, hay menos riesgo de retorno repentino del líquido o aceite al compresor en el arranque. 8. Los compresores inverter poseen limitaciones en la frecuencia mínima para asegurar la lubricación a baja velocidad de rotación. 10. La modulación del compresor inverter se hace en saltos
Si por ejemplo la frecuencia mínima posible es de 30 Hz, el siguiente punto de modulación será 38 Hz, luego 46, 54, 62 Hz, etc. 11. Los compresores Verter son más complejos, tanto mecánica como electrónicamente. Ahora mi compañero Paco nos va a explicar el funcionamiento del compresor de pistón con descargadores y digital. Adelante Paco con la explicación. Como sabemos, en el mundo de la refrigeración y aire acondicionado, últimamente ha sido muy cuestionado el rendimiento del compresor de pistón. Sin embargo, sin duda este tipo de máquina, aún sigue siendo la preferida por muchos técnicos, debido a su posible reparación, comercialización de piezas de repuesto nuevas, y su alta confiabilidad. Por ello, para mejorar el rendimiento de los compresores de pistón, sus fabricantes han trabajado en tal vez el factor de mayor influencia en el consumo eléctrico. Estamos haciendo referencia al control de capacidad de enfriamiento del compresor, o la forma de solo producir el frío que se necesita, evitando el método de regulación por apagado y encendido. Actualmente, son muy conocidos los mecanismos de regulación de capacidad en compresores de pistón, utilizando descargadores, y el método de regulación digital. Ambos métodos son muy parecidos, porque buscan anular la succión de refrigerante en los pistones que no se necesitan. La principal diferencia de estos dos métodos, es que la regulación por descargadores, trabaja por rangos de capacidad, mientras el método digital, funciona casi al mismo ritmo de la necesidad de enfriamiento. A continuación, vamos a explicar con más detalle estos dos métodos. Control de capacidad del compresor de pistón en refrigeración y aire acondicionado, con descargadores. 1. Cuando las condiciones de funcionamiento del sistema de refrigeración o aire acondicionado no son tan severas, es decir, cuando la carga de enfriamiento es menor a la de diseño, o la temperatura del ambiente exterior es baja, entonces en ese momento es necesario regular la capacidad del compresor de pistón. 2. Al no realizar una acción de control, el compresor queda operando a una temperatura más baja de evaporación, que puede afectar el espacio refrigerado. 3. La temperatura del evaporador durante condiciones de carga parcial, se reduce a medida que la velocidad a la que el compresor succiona el vapor refrigerante, excede la tasa de vaporización en el evaporador. 4. El funcionamiento a baja temperatura del evaporador puede provocar problemas, como baja humedad del aire, escarcha de las bobinas del evaporador y congelación del fluido externo. La mayoría de los compresores alternativos grandes, por encima de 10 toneladas, 35 kilovatios, están equipados con descargadores de cilindros. 5. Los descargadores se utilizan para adaptar la capacidad de caudal de refrigerante del compresor a la requerida por la aplicación. 6. La regulación se logra con la progresiva desactivación o activación del paso de refrigerante a la cámara de compresión del compresor de pistón. 7. En respuesta a una carga decreciente, un controlador electrónico envía una corriente eléctrica para activar una solenoide. 8. Esta válvula solenoide desvía el vapor refrigerante presurizado de descarga del compresor a la parte superior para cerrar y cortar el flujo de vapor de refrigerante a la succión del cilindro. 9. A pesar de que el pistón continúa viajando hacia adelante y hacia atrás dentro de este cilindro, ya no realiza compresión ya que no puede absorber vapor de refrigerante. 10. En respuesta a una carga creciente, el controlador envía una señal para cerrar la válvula solenoide. Esto cierra el puerto no permitiendo que el vapor refrigerante presurizado pase a la parte superior. De esa manera se abre la admisión de gas refrigerante. A diferencia de los descargadores, donde se trabajaba con activación y desactivación, por rangos de capacidad, en el método digital, se controla activando y desactivando rápidamente, con una frecuencia determinada, el paso y no paso de refrigerante, a la succión del compresor. Vamos a estudiar la gama de compresores alternativos, del tipo digital, de Copeland, conocidos como discos digitales. Empecemos diciendo que esta gama de compresores alternativos, tienen 3 cilindros, con modulación de capacidad continua, sin variador de frecuencia. Las características del compresor digital, Discus son: 1. Los compresores de la serie Discus digital de 3 cilindros, son una alternativa al variador de frecuencia, para conseguir una modulación continua de la capacidad. 2. La modulación digital, es el método más sencillo y preciso, para controlar la capacidad de un compresor alternativo, con el mínimo costo aplicado.
3. La tecnología digital se basa en el control, de una forma cíclica, de una válvula solenoide especial que se inserta en la culata del compresor. 4. La válvula solenoide acciona un pistón que controla la entrada del gas a la zona de aspiración del plato de válvulas del compresor discus. La idea es evitar la entrada de gas refrigerante a ciertos cilindros, para solo comprimir la cantidad necesaria de gas. 5. El compresor siempre funciona a velocidad constante, lo que evita los posibles problemas de retorno de aceite y elimina las tensiones mecánicas y eléctricas en el sistema. 6. Es una gama de 6 modelos, de 32 a 50 metros cúbicos por hora. 7. Modulación continua del 10% al 100%, que garantiza una adecuación perfecta de la capacidad y la potencia a la carga de refrigeración. 8. Alternativa más económica y fiable a los variadores de frecuencia. 9. Control preciso de la presión de evaporación, asociado a ahorros de energía y temperaturas de evaporación estables. 10. Integración rápida y sencilla en el equipo de refrigeración, parecida a la de cualquier otro compresor estándar. 11. Posibilidad de incorporarlo a instalaciones existentes, con tan solo reemplazar la culata y el plato de válvulas. 12. Sin vibraciones ni tensiones mecánicas en las tuberías, o en las piezas del compresor. 13. Reduce los arranques y paradas, alargando así la vida útil del contactor y del compresor. 14. Se evitan los grandes picos de corriente de arranque. 15. Se evitan algunos problemas posibles de interferencia, que puedan ocasionar algunos módulos electrónicos inverter. 16. El compresor digital Discus es doblemente eficiente, porque tiene un volumen muerto bajo, y solo se comprime el gas que necesita. 17. En pantalla estamos mostrando la capacidad frigorífica que se puede alcanzar con algunos de los modelos de la serie Digital Discus. Recuerda que en la parte de la descripción se encuentra el examen gratuito en línea, con calificación automática, referente a esta nueva clase. No dudes en presentarlo.